Hoy día vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Vamos a mirar, no en tanto detalle, pero lo suficiente como para entender el mensaje de Isaías. Vamos a estar los siguientes domingos, hoy día y los siguientes domingos, mirando este maravilloso libro, el profeta Isaías. Y hoy día vamos a comenzar con estos primeros versos. La Biblia muchas veces usa esta idea de dos lados o dos bandos, dos posiciones, dos lugares. Y uno está en uno o en el otro. O somos de la luz o de las tinieblas. O somos ciudadanos del mundo o de los cielos. O somos pecadores o santos. Y vamos a darnos cuenta que muchas veces la Biblia usa esta idea de dos bandos, dos lados. Así también vemos en la Biblia que se habla de Jerusalén como la imagen de la ciudad de Dios. No solo el lugar geográfico, sino especialmente los habitantes que viven allí, que componen esta ciudad. Cuando uno va al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, vemos que ahí aparece la Jerusalén celestial, esa que desciende de Dios. Pero también se nos habla en la Biblia de otra ciudad. Una ciudad que representa todo lo opuesto a lo que representa Jerusalén. En el mismo Apocalipsis, por ejemplo, se nos habla de esta ciudad y se le menciona como la Gran Babilonia. Babilonia, esta otra ciudad, que tiene su origen en Babel. Si recuerdan, la Torre de Babel, la manifestación máxima de la rebeldía del ser humano contra Dios. La imagen del ser humano rechazando a Dios, independizándose de Él. Babilonia como la máxima muestra de orgullo del pecado del ser humano, humanismo puro. El ser humano estableciéndose como el centro del universo y dejando completamente a Dios fuera. Dos ciudades, Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, la Jerusalén de Dios, y Babilonia, o Babel, dedicada al ser humano. Vamos a mirar cómo en Isaías se habla de estas dos ciudades. Pero especialmente Isaías hablará de Jerusalén, de principio a fin. Este será su tema, Jerusalén. Y cómo Dios ha determinado purificarla. Vamos a comenzar con este primer capítulo donde empieza a mostrarnos las primeras imágenes de esta ciudad. Y vamos a llegar al último capítulo donde se nos muestra una imagen gloriosa de esta ciudad. Y se le describe como cielos nuevos y tierra nueva. En los últimos capítulos de Isaías. Pero antes de mirar este primer pasaje que vamos a ver hoy, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de reflexionar en ella hoy, esta mañana, buscando tu voluntad para nuestras vidas, buscando conocer más de ti, más de tu obra por nosotros en Jesús. Buscando tu dirección, Señor, para poder hacer todo aquello que te dé la gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros hoy. Te lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Siempre que comenzamos con un libro de la Biblia, especialmente con un libro del Antiguo Testamento, debemos hablar un poco del contexto en el cual está este mensaje. El primer verso
de Isaías nos cuenta un poco cuál es el tiempo en el cual este profeta ministró. Nos dice que su mensaje fue hacia Judá, hacia la ciudad de Jerusalén. Desarrolló su ministerio bajo 4 reyes. 4 reyes pasaron por Judá mientras Isaías ministraba: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Esto está en el primer verso de Isaías. Esto lo sitúa a Isaías alrededor del 750 a.C. Y nos muestra que Isaías tuvo un ministerio de alrededor de 80 años hablando a este pueblo. Isaías habló cuando Israel, el pueblo de Dios, el que había sido sacado de Egipto, se había dividido en 2. Formaban ya 2 reinos. Estaba el reino del norte, que precisamente se llamó Israel, que concentró 10 tribus y estaba allá en el norte. Y este reino se caracterizó por alejarse de Dios, por dejar rápidamente a Dios y todo lo que Dios había mandado para ellos por su palabra. En el sur se formó el reino de Judá, que concentraba 2 tribus. Y la capital de este reino era Jerusalén, donde estaba el templo, los sacerdotes, donde se buscó seguir perseverando en la ley de Dios. Por un tiempo Judá, el reino del sur, se mantuvo bastante fiel, pero no por mucho. Durante el ministerio de Isaías, que él tuvo que hablar principalmente al reino del sur, a Judá, durante su ministerio, el reino del norte fue conquistado por los asirios. Fueron divididos, fueron mezclados, y las 10 tribus del norte desaparecieron durante el ministerio de Isaías. Así que el llamado de Isaías, de Dios por medio de Isaías al pueblo, era aprender la lección. No se alejen de mí, les dirá Dios. No se alejen de mí. Pero ya en los primeros versos de este libro nos damos cuenta que el pueblo no está escuchando. Aunque sus reyes, los reyes de Judá, todos ellos eran descendientes del gran rey David, y aunque tenían el templo allí en Jerusalén, no se mantuvieron fieles a Dios. Y estaban corriendo el mismo riesgo, corriendo el riesgo de tener el mismo desenlace que el reino del norte. Así comienza Isaías. Y los primeros versos que escuchamos hoy día son muy interesantes porque nos dan como un pequeño resumen de todo lo que va a hablar Isaías. Nos va a presentar todos los grandes temas que va a desarrollar durante todo su ministerio. Estos primeros versos del capítulo 1 y principio del capítulo 2 nos van a presentar cuál es el mensaje central de todo este libro y cuáles son los temas que tratará. El mensaje comienza con una queja de Dios hacia su pueblo, hacia Judá, por el pecado de ellos. Se lamenta Dios por ellos, como un padre se lamenta por sus hijos rebeldes. Este pueblo a quien Él había cuidado, a quien Él había formado, a quien Él había criado, amado, ahora le estaba dando la espalda. Y comienza Dios esta queja poniendo a toda la creación por testigo, diciendo: miren cómo mi pueblo me trata. Miren la ingratitud de mi pueblo. Versículo 2 y 3. Oigan cielos, escucha tierra. Así dice el Señor: yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores!
hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Dios les dice que aún el buey y el asno son más agradecidos que ellos. Aún esos animales que no tienen entendimiento tienen un mejor comportamiento que su propio pueblo. Son la nación especial de Dios, a quienes Él ha rescatado, a quien Él ha bendecido y amado. Los llevó a la tierra que había prometido a sus antepasados y los prosperó allí. Les dio su palabra, les permitió relacionarse con Él de manera especial, como ningún otro pueblo. Pero ellos le han abandonado. Y se comportan como quien no entiende nada. Este es un pueblo al que Dios ha tratado de manera tan especial, tan amorosa, que les permitió acercarse a Él y relacionarse con Él en intimidad. Les dio la forma de poder acercarse a Él y adorarle. Pero ellos han corrompido todo. Han corrompido toda la adoración. Han despreciado la comunión con Dios. Verso 11 del capítulo 1. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, les dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar, le dice Dios. Toda su religiosidad, todos sus actos de adoración están corrompidos. Están llenos de injusticia, de maldad, de inmoralidad, de violencia. Una ciudad que ha sido establecida para hacer luz a las naciones se ha llenado de tinieblas y corrupción. La ciudad que tenía que mostrar la total diferencia, el total contraste que hay entre este pueblo que Dios está formando y Babel, Babilonia, se ha caracterizado en actuar de la misma manera que esa otra ciudad. En un sentido, este primer capítulo nos habla de que Babel ha invadido Jerusalén con sus valores, con su perversión. Y el pueblo ha expulsado a Dios de en medio de ellos. El pueblo ha expulsado a Dios de su corazón. Esta manera de actuar, les dice Dios, ha traído gran sufrimiento para ustedes, un gran dolor, persecución. Pero de persistir en este camino, corren el riesgo de ser sacados de la tierra de Dios. Una tierra que Dios les había dado para que ellos gozaran de comunión con Él. Si siguen en este camino, corren el riesgo de ser echados fuera. Dios les había invitado a tener comunión con Él, pero por la forma en que ellos estaban comportándose, estaban mostrando que no les interesaba para nada Dios. El pueblo escogido estaba rechazando a Dios. Pero ellos se creían estar muy bien. Ellos creían que estaban muy bien con Dios. Tenían el templo y practicaban todos estos actos y ritos religiosos. Pero toda esta religiosidad era vacía, les dice Dios. En realidad son más bien idólatras. Y me ofenden con su comportamiento.
Su comportamiento, les dice Dios, no es distinto para nada de aquellos que nunca me han conocido. Si este es el comportamiento del pueblo de Dios, de Jerusalén, si son una nación rebelde, ¿cómo puede Dios vivir en medio de ellos? Así es como en Isaías comienza a mostrarnos que la única posibilidad que le queda a esta ciudad, a este pueblo, es que Dios intervenga, que Dios la purifique. Y por medio de Isaías, Dios le dice a su pueblo: he decidido intervenir. Pero esto implicará juicio. Esto implicará juicio viniendo a ustedes. Versículo 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan. Serán devorados por la espada. El mismo Señor lo ha dicho. Si se arrepienten, les dice Dios, serán mantenidos dentro de las promesas que yo he hecho para mi pueblo. Pero quienes se nieguen a hacerlo, quienes se nieguen a arrepentirse, serán juzgados y condenados, sacados fuera. Verso 27 del capítulo 1. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes, los pecadores, aún serán quebrantados y perecerán los que abandonaron al Señor. En esta ciudad, en la ciudad que Dios desea tener, dice, hay dos tipos de personas ahora. Están los que reconocerán que han sido alcanzados por Babel, que han sido alcanzados por el pecado, por la maldad y por los estándares de esta ciudad sin Dios, quienes reconocerán su maldad, se arrepentirán y se dejarán ser purificados. Pero también en esta ciudad, hoy día, dice Dios, hay quienes no se arrepienten y ellos serán sacados de esta ciudad. Quienes decidan seguir en su rebeldía contra Dios serán condenados por Él y quedarán fuera de su pueblo. Pero para quienes se arrepientan, Dios mismo será el que los purificará. Dios mismo tomará en serio la maldad de ellos y hará algo para resolver este problema. Él mismo se ha propuesto llevar a cabo una limpieza, la limpieza que ellos necesitan para poder mantenerse como el pueblo santo de Dios. Porque Dios se ha propuesto tener una nación, un pueblo santo, un pueblo fiel, un pueblo que sea fiel a Él. Verso 18, vengan, les dice Dios, pongamos las cosas en claro. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Verso 25. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus juicios como al principio, a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios mismo se ha propuesto limpiar, erradicar toda maldad de su pueblo, purificarlo. Él ha decidido tener un pueblo santo y se ha comprometido a esto. Y por lo tanto, Él mismo asume la tarea que implicará limpiar de este pueblo. Será Él quien lleve a cabo todo lo necesario para que esto ocurra, para que esta ciudad vuelva a ser llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. A lo largo de Isaías se nos mostrará qué es lo que Dios hará para que esto ocurra, para que este pueblo, el pueblo que Él ha escogido, el pueblo que Él ha llamado, el pueblo que Él está formando, llegue a ser este pueblo que Él siempre quiso que fuera,
un pueblo santo. Por medio de Isaías, en el mensaje de Isaías, veremos cómo Dios lo hace. Y vamos a tener que esperar un poquito para descubrir cómo lo hace. Pero es interesante porque aún no ha terminado Dios, por medio de Isaías, de contarles todo lo que Él quiere hacer. Y quizás como una manera de entusiasmarles, les cuenta cuál es el propósito que Él tiene para ellos, cuál es la meta, cuál es el final que tiene para este pueblo, para esta ciudad que Él está llamando. Es una meta ambiciosa. Purificará a su pueblo para algo grandioso, algo glorioso. Es muy interesante porque como un escritor que nos cuenta al comienzo de su novela cómo será el desenlace de ella, cuál será el final, como un escritor que nos está haciendo el spoiler de lo que vendrá hasta el final, Dios nos cuenta aquí cuál es el final de todo. Por medio de Isaías nos cuenta cuál es la meta que Él busca, la que Él alcanzará. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de todos los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia Él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. Y no levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. En el mensaje de Isaías al pueblo de Dios, a esta ciudad especial, se le llama de muchas formas. Jerusalén, Judá, Sión, la ciudad de David, o como en este pasaje, el monte de la casa del Señor. Son todas referencias, son maneras de referirse a un lugar, pero que representan, más que el lugar físico o geográfico, representan al pueblo que lo habita. Y Dios les dice, el plan de Él, al final de los tiempos, es transformarles totalmente. Que lleguen a ser lo que Él siempre quiso que fueran. Su hogar, el hogar de Dios, su pueblo. Dice que será un lugar que estará por encima, una ciudad que estará por encima de todos los montes. Solo ellos tendrán acceso al verdadero Dios, al único Dios, donde toda idolatría quedará completamente fuera, erradicada completamente. Y no solo eso, dice que les hará tan atractivos que todas las naciones vendrán. Y por medio de su pueblo buscarán conocer y relacionarse con el único Dios verdadero. Y en ese momento Dios establecerá la paz en toda la creación. Y nunca más se adiestrarán para la guerra. Establecerá la paz para siempre. Dios se ha propuesto llevar a cabo un trabajo enorme en su pueblo. Un trabajo que no es simple. Es un trabajo duro, porque Él desea salvar a aquellos que todavía están en pecado. Él quiere formar un pueblo, una nación santa, una ciudad santa, de un pueblo que todavía es rebelde. De una Jerusalén que está contaminada todavía con Babel, con Babilonia, con sus valores.
pero será necesario purificarla y Dios mismo decide que Él va a hacer este trabajo, sacar de en medio de su pueblo toda rebeldía. Y como les decía, a lo largo de Isaías vamos a mirar cómo es que Dios lo hace. Pero este es el plan. Esta ciudad que está dañada, contaminada, que es rebelde, se va a transformar en una ciudad santa, perfecta, gloriosa y atractiva a todas las naciones. ¿Cómo será eso? Dios lo hará. El mensaje de Isaías creo que podemos resumirlo como el plan de Dios de establecer un pueblo, su pueblo, establecer su iglesia. Para esto será necesario que Dios trate con aquello que nos incomoda en nuestra relación con Él, con aquello que complica nuestra relación con Él. Que Dios purifique a su pueblo, que limpie de toda maldad a aquellos que está llamando y salvando. Les voy a dar una pista. Isaías nos va a contar que Dios lo va a hacer posible a través de la obra de alguien, a quien llama el siervo del Señor. Nosotros podemos saber, creo, quién es ese siervo. Conocemos de su obra, de su sacrificio. Sabemos que Jesús mismo dijo: yo soy ese siervo. Pero vamos a ver más de eso más adelante. Por ahora, quiero que nos demos cuenta de que Isaías nos plantea la existencia de estas dos ciudades. Está la Jerusalén de Dios y la Babilonia de los hombres. Y son completamente opuestas. Y debemos reconocer que Babilonia, ha contaminado a la primera, a Jerusalén, al pueblo de Dios. Debemos reconocer que eso es real, que estamos contaminados con esta ciudad que desea vivir sin reconocer a Dios, con este pueblo que se rebela contra Dios. Pero la marca de aquel que pertenece al pueblo de Dios es aquel que reconoce que esto es una realidad. Es aquel que reconoce que está este problema en su vida. Es aquel que reconoce que la influencia de Babel en nosotros es realmente fuerte. Y nos arrepentimos. Que no vivimos siempre como que Dios fuera el centro de nuestra vida. Y que a veces de manera orgullosa nos plantamos y decimos: yo soy el centro. Esa es la influencia de Babel, de Babilonia. Y debemos reconocer que eso es real en nosotros. Y que necesitamos ser purificados. Que necesitamos ser limpiados de toda contaminación. Hay dos ciudades. O se está en una o se está en la otra. No se puede estar en las dos. O somos ciudadanos de los cielos, en proceso de limpieza y de purificación, o somos de Babel, donde no queremos que la purificación de Dios se lleve a cabo. Cuando aquellos que escucharon a Isaías, aquellos judíos que escucharon a Isaías en aquel tiempo, oyeron este mensaje, la pregunta para ellos era: ¿a quién estás sirviendo tú? ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Dónde pusiste tu seguridad? Ellos creían que eran el pueblo escogido de Dios, tenían el templo, tenían todos los ritos religiosos, creían que estaban súper bien.
Pero por medio de Isaías Dios les dice, hay rebeldía y pecado en ti, porque orgullosamente estás viviendo como si Dios no gobernara sobre tu vida. No importa lo que hagas. Si no estás dispuesto a someterte a Dios y a su señorío, estás viviendo como aquel que nunca ha conocido a Dios. ¿A quién estás sirviendo tú?, le preguntaba Dios por medio de Isaías a Israel. Y creo que es la misma pregunta que Dios nos hace hoy día a nosotros. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A Dios o a ti mismo? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿De qué ciudad eres ciudadano? ¿De aquella que reconoce a Dios como el Señor de todo? ¿O de aquella que orgullosamente se plantea como independiente totalmente de Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es mi Señor? Solo los que reconozcan su impureza y se arrepientan son aquellos que serán limpiados por Dios. Vengan, pongamos las cosas en claro, les dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Dios se ha comprometido a hacerlo. Pero el primer paso es reconocer que todavía hay una influencia muy grande de esta otra ciudad en nuestras vidas. Así comienza Isaías. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por cómo ella nos desafía siempre. Y especialmente cómo hoy día este libro de Isaías y este primer mensaje a este pueblo nos desafía también a nosotros a reflexionar en nuestra vida, a reflexionar en quiénes somos, quiénes está gobernando nuestras vidas, a quién realmente estamos sirviendo. Nos llama, Señor, a mirar con honestidad quiénes somos y darnos cuenta que todavía están estos rasgos de autosuficiencia, de orgullo, de rebeldía contra ti, tu palabra, tu voluntad. Queremos ser el pueblo glorioso que tú quieres tener. Queremos alcanzar esta meta gloriosa, este pueblo que te servirá a ti fielmente por siempre. Queremos ser el pueblo atractivo que desafía a todos los que le rodean y les invita a venir y juntarse a tu pueblo para relacionarse contigo y conocerte. Queremos ser, Señor, el pueblo santo que tú mereces. Por eso queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a mirar nuestra vida y con honestidad reconocer qué es aquello que todavía molesta y debe ser erradicado. Donde hay egoísmo, orgullo, autosuficiencia. Queremos ser limpiados por ti. En Jesús te lo pedimos. Amén.